El domingo recién pasado, en el diario La República, Mario Vargas Llosa publicó un artículo titulado "Más información, menos conocimiento". Este es el artículo al que me refiero. Más información, menos conocimiento. Tiene una ilustración muy buena en la que se ve a un cibernauta de apariencia paleolítica accionando el teclado de la computadora y el mouse, ¿no? Y con la mirada fija en la pantalla. Bueno, esto motivó mi deseo de leer prontamente el artículo, porque yo he manifestado, o más bien yo he parafraseado, y más de una vez, una observación del filósofo y científico argentino Mario Bunge, según la cual, en la hora actual, uno de los espectáculos más incongruentes es ver a millones de personas en todo el mundo sentadas frente a la computadora, ¿no? Accionando pues el teclado de esta y el mouse y con la mirada fija en la pantalla, y pueden estar así horas de horas. La incongruencia de esta situación reside en el hecho de haber puesto frente a frente, por una parte, ¿no?, uno de los inventos o el invento más extraordinario del siglo XX, y este invento frente a un individuo que se ha equivocado evidentemente de época y de lugar, ¿no? Porque, bueno, es un individuo que más bien pudo estar cómodamente instalado en la cueva de Altamira o de Lascaux, ¿no?, y en la época paleolítica, ¿no? Los que no advierten la patente incongruencia de esta situación, que son los más, no es que no quieran advertirlo, no, es que no pueden advertirlo. Ya han sido debidamente informatizados y cibernetizados. Bueno, Vargas Llosa comenta en su artículo un libro recientemente publicado en inglés y cuyo título es un libro de Nicholas Carr y cuyo título es The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, lo cual traducido sería como sigue: los superficiales, es decir, la gente insubstancial, ¿no? La gente superficial, ¿no? Los superficiales, the shallows, ¿no? ¿Y qué nos está ocurriendo cerebralmente a causa de la Internet? A propósito de esta pronunciación del vocablo inglés, el diccionario panhispánico de dudas dice que debemos escribir Internet con mayúscula inicial porque es un nombre propio, ¿no? De acuerdo. Pero agrega el panhispánico que debemos pronunciarlo no como se pronuncia en su lengua original, en el inglés, donde hay una evidente esdrujulización del vocablo, porque se dice Internet. No debemos pronunciarlo así según el panhispánico, sino debemos pronunciarlo a la española. Además, como casi todo el mundo pronuncia entre nosotros así, ¿no? Y debemos decir Internet, ¿no? Bueno, eso sí no me parece bien porque no hemos castellanizado el término. Entonces estamos usando la grafía que tiene exactamente en inglés. Y si no hemos castellanizado el término, entonces ¿por qué? Con un término que es foráneo vamos a pronunciarlo pues a la española. ¿Por qué? Porque los señores de la docta corporación matritense tienen la ocurrencia de decirlo. No, pues, no. Oye, yo voy a seguir diciendo la Internet, ¿no? Claro. Porque es, además, el género femenino, no es el Internet, no, es la Internet, ¿no? Bien. El autor del libro de que se trata, el señor Nicholas Carr, había hecho suya, y verdaderamente, la era digital. Y se había
convertido en un cibernauta pertinaz. Hasta que un día se dio cuenta de que había dejado prácticamente de leer y que en realidad ya no leía. Que cuando trataba de leer le costaba mucho trabajo hacerlo, ¿no? No podía concentrarse, tenía una atención mariposeante, estaba requerido por una serie de estímulos que no deben pues convivir con una lectura rectamente entendida, ¿no? Etcétera. Entonces, asustado, tomó una decisión radical y se fue con su familia a una cabaña en la montaña de Colorado, muy lejos de la urbe bulliciosa, y ahí no había telefonía móvil y apenas pues llegaba la internet, tarde, mal y nunca. Bueno, ahora no es que tengamos que suponer que el señor Nicholas Carr era un renegado de la informática, antes bien, era el primero en reconocer las bondades de la informática y la rapidez y la cuantía impresionante de información que suministra a los usuarios y cibernautas en general, ¿no? La rapidez de sus servicios, ¿no? Y sobre todo la inmediatez con que opera. Pero así como hay bienes informáticos, hay también males. Y no solamente males, hay también confusiones. Vargas Llosa cita al respecto una declaración de un profesor universitario, el señor Joe O'Shea, que con una ignorancia digna de mejor causa dice lo siguiente: cuando uno se vuelve un cazador experimentado en Internet, los libros son superfluos. ¡Ja! Están de más. Vargas Llosa comenta esta declaración y dice: lo atroz de esta frase no es la afirmación final, o sea, la superfluidad de los libros. No es eso, sino que el filósofo de Marras, el señor Joe O'Shea, crea que uno lee libros solo para informarse. Claro, eso le parece, y con razón, atroz a Vargas Llosa. Algunos libros se leen para informarse, pero muchísimos libros no se leen para eso. Pues no, decía este señor que ha declarado semejante cosa, no tiene pues ni idea de lo que es verdaderamente la lectura, ¿no? Yo creo que a veces, como en este caso, la informática origina pues que se digan necedades y que se profieran inepcias. Bueno, Vargas Llosa confiesa que la lectura del libro de Nicholas Carr lo dejó, y cito lo que él dice textualmente, lo dejó fascinado, asustado y entristecido. Y al concluir su artículo manifiesta que la robotización de una humanidad organizada en función de la inteligencia artificial es imparable, salvo, claro está, y esto también lo dice Vargas Llosa, que un cataclismo nuclear por un accidente o por una acción terrorista nos regrese violentamente a las cavernas, ¿no? Y entonces, claro, tendríamos que hacer un segundo intento y a ver si esta vez pues lo hacemos mejor, ¿no? Bueno, le faltó agregar a Vargas Llosa que en realidad nunca hemos salido de las cavernas, ¿no? Salvo unos cuantos, la inmensa mayoría es cavernícola. Bueno, con el advenimiento de la llamada posmodernidad en el último cuarto del siglo XX, ¿no?, se inicia también el auge de la informática y la multiplicación ininterrumpida de estímulos. Proliferan, desde luego, los cibernéticos y los informáticos, y todos ellos están internetizados, informatizados y globalizados. La sociedad informática es la sociedad de la visión primaria y de la interconexión fundamental. Y en esto se diferencia radicalmente de la sociedad antecedente, que es la sociedad de la escritura y de la lectura, que es la sociedad de la oralidad secundaria.
perdón, en este caso, esta sociedad de la escritura y la lectura, ¿no? Hay que contraponerla a la primera sociedad, que es la sociedad ágrafa, que es la sociedad de la oralidad primaria, ¿no? Bueno, pero resulta que los ágrafos y los escribientes y los escritores conviven con los cibernéticos y los informáticos en la sociedad virtual. Claro que cada vez hay más cibernéticos y más informáticos, ¿no? Pero cada vez también los ágrafos y los escribientes y los escritores se van convirtiendo a la cibernética y a la informática, ¿no? En la sociedad informática, la tecnología de punta es lo máximo y el hombre es su solo usuario. Esto me parece capital y vamos a volver después del siguiente corte.